Este trabajo multidisciplinar forma parte del proyecto El uso de la piedra granítica en el patrimonio monumental del área geoestratégica suroccidental de Castilla y León. Su objetivo es determinar y evaluar el empleo histórico del granito de las canteras históricas de Cardeñosa y Mingorría, poblaciones de la provincia de Ávila. Se han inspeccionado para ello los principales edificios eclesiásticos y civiles de casi 300 localidades enclavadas en el área de estudio, en el centro-sur de Castilla y León, abarcando la comarca abulense de la Moraña y otras adyacentes de las provincias de Valladolid y Segovia. Se constata un flujo permanente del material granítico desde las canteras hacia el norte. Cronológicamente, este flujo ocurrió desde las últimas décadas del siglo XV hasta comienzos del siglo XX. Hemos empleado una simple técnica basada en la observación de visu y, por supuesto, también en nuestra experiencia geológica reflejada en un trabajo previamente publicado. Con esta metodología básica hemos distinguido 3 zonas de uso decreciente de sur a norte, desde las propias canteras hasta la ciudad de Valladolid, situada a una distancia de 135 kilómetros. Las zonas son las siguientes. Zona 1, con uso mayoritario del granito hasta una distancia de unos 20 kilómetros. Zona 2, con uso significativo hasta una distancia de 30 kilómetros. Y zona 3, con uso minoritario hasta una distancia de unos 70 kilómetros. Hay 2 factores determinantes que nos han ayudado claramente en la determinación de estas zonas. Por un lado, la pendiente regularmente descendente desde las canteras, ubicadas a unos 1.100 metros sobre el nivel del mar, hasta la ciudad de Valladolid, con una altitud de unos 690 metros sobre el nivel del mar. El otro factor que ha favorecido estas áreas de expansión ha sido la red de caminos ubicada en los interflugios de norte-sur y que está considerada en el mapa de Tomás López de 1769. Conviene aclarar que dentro de la denominación de granitos de Cardeñosa y Mingorría se engloban otras variedades o facies, como son el granito gris, que es la facies mayoritaria, la facies intermedia ligeramente más gruesa, además de otras variedades finas, tanto equigranulares e inequigranulares, así como el granito comercialmente conocido como rubio. Dejando fuera de este trabajo la ciudad de Ávila, que será motivo de un futuro estudio, para los templos románicos del siglo XII e inicios del XIII, debido a la escasez de recursos, se utilizaron los materiales graníticos cercanos, no necesariamente de Cardeñosa, junto a otros materiales también próximos, como ocurrió en la antigua iglesia de Berrocalejo de Aragona, en la de Espinosa de los Caballeros, en la de Narros del Puerto, y en la iglesia de Vicolozano. Un último ejemplo es la iglesia Santa María del Castillo de Olmedo de los Caballeros, que pone también de manifiesto, al igual que en el caso anterior, el uso estricto y exclusivo de los materiales inmediatos, fueran del tipo que fueran. Su portada sur, del siglo XII, que fue restaurada hace unos años, voltea 5 arquivoltas de medio punto en degradación, que decoradas con voceles, taqueado y rosetas inscritas en círculos, apean en jambas que en su origen con columnas en sus codillos, de las que solo se han conservado el capitel de una de ellas, a través de una imposta corrida, decorada también con taqueado. En este caso, el material empleado fue la caliza del páramo, que aflora en el mismo pueblo. En este periodo histórico, debido en buena medida a la carencia de recursos pétreos, el mudéjar alcanzó un gran desarrollo,
basándose en el empleo exclusivo del ladrillo. Su arquitectura dejó ejemplos admirables por estas tierras, como la ermita de la Lugareja, las iglesias de Santa María la Mayor de Arévalo, de Barromán, Narros del Castillo, Palacios Rubios, Villar de Matacabras y San Nicolás de Bari en Madrigal de las Altas Torres. Todos los ejemplos citados y otros muchos se materializaron o iniciaron a lo largo de los siglos XII y XIII. No obstante, el estilo mudéjar en realidad, con el uso del ladrillo, se prolongó durante la Edad Moderna, sobre todo alrededor en las localidades circundantes a la ciudad de Arévalo. La arquitectura mudéjar también dejó algunos ejemplos de interés en el XIV y en la primera mitad del XV, momento en el que se levantó, por ejemplo, el Palacio de Juan II en Madrigal de las Altas Torres, donde nació la reina Isabel la Católica. Durante los siglos de desarrollo de la arquitectura gótica, excepto en su fase final, al igual que había ocurrido con la románica, apenas se han conservado edificios de interés en piedra. Los escasos ejemplos existentes muestran sencillas portadas que voltean arcos ojivales, siendo el material utilizado la caliza. Tanto las probables cretácicas segovianas, es el caso de la portada norte de la iglesia de Zarzuela del Monte, como las del Páramo, como ocurre en la iglesia de Santa María del Castillo, en Olmedo, y en la portada de la de Santa María la Real de Nieva, obra realmente interesante del primer tercio del siglo XV que destaca por su riqueza decorativa e iconográfica. En estos casos, a diferencia de lo que había ocurrido durante el románico, momento en el que los materiales empleados eran los más inmediatos, la procedencia de la caliza sí comenzó a implicar un cierto transporte, aunque fuera de pocos kilómetros. Para el final hemos dejado el caso de la iglesia de Martín Muñoz de las Posadas, ya que el propio edificio se convierte en un perfecto testimonio de buena parte de lo que hemos apuntado y de lo que nos queda por decir, verificándose en él la estrecha relación que hubo entre los materiales utilizados y su correspondiente época o estilo. Así, la portada norte, la más antigua que nos ha llegado, se levantó en el siglo XIII en ladrillo, siendo por lo tanto un ejemplo claro de arquitectura mudéjar. Por su parte, la occidental, datada a finales del XV y ya de estilo tardogótico, se realizó en piedra caliza del Páramo y destaca por su gran interés artístico, mientras que en la meridional, de mediados del siglo XVI y ya renacentista, se emplearon de manera selectiva varios tipos de granitos de cardeñosa. La facies intermedia para las jambas, los finos equigranulares e inicagranulares para las dovelas y el alfil, es decir, para los elementos animados de decoración, mientras que en las enjutas y el tímpano se usó mayoritariamente el gris. De esta forma se constata el gran cambio que por estas fechas se estaba produciendo en el uso de este material pétreo. Cambio que será abordado en el siguiente apartado. A partir de las últimas décadas del siglo XV se inicia en nuestra área de estudio un importante despegue constructivo que favorecerá el uso masivo de la piedra, por ende de los granitos de Cardeñosa y Mingorría, destinándose a la construcción de edificios civiles y religiosos. Como es bien sabido, desde las últimas décadas del siglo XV y a lo largo del 500, en este ámbito geográfico cambiaron drásticamente las condiciones socioeconómicas, mejorando considerablemente las posibilidades pecuniarias en la mayoría de los pueblos, de tal forma que se pudieron costear las importantes reformas que los visitadores apostólicos ordenaban de manera casi general, encaminadas principalmente a dotar a los templos de una capilla mayor y naves de mayor amplitud, de nuevas portadas y torres de mayor altura, produciéndose así una gran demanda constructiva que favoreció el empleo, cada vez más considerable y selectivo, de la piedra objeto de este estudio, el granito del borde norte del gran batolito del sistema central. Esa situación de bonanza edilicia, que también favoreció la realización de toda una serie de edificios de nueva planta, se prolongó hasta comienzos del 600. Sin duda, buenos ejemplos de arquitectura tardogótica son, entre otros, las iglesias de Cardeñosa, como corresponde al templo que se levanta en la zona de las mejores canteras de la provincia, Villanueva de Gómez y Villaflor.
Creemos fundamental llamar la atención sobre un hecho que pone de manifiesto la importancia que el granito de Cardeñosa comenzaba a tener en el área de estudio, incluso en el lugar más alejado, hasta el momento. Nos referimos al antiguo Colegio de San Gregorio de Valladolid, hoy sede del Museo Nacional de Escultura. Hasta aquí se trajeron a finales del siglo XV 3 espectaculares piezas, en este caso de granito gris, para configurar la puerta de acceso de la magnífica fachada en la que se ha creído ver la mano de Gil de Siloé. Fue fundado en 1487 por el dominico Alonso de Burgos, obispo de Palencia, canciller del reino y confesor de Isabel la Católica, con el fin de impulsar los estudios de teología. Se levantó entre 1488 y 1496, si bien la fachada se concluyó tras la toma de Granada. De este maravilloso y elocuente retablo en piedra, insistimos en llamar la atención en las dos jambas y en el dintel de la puerta, decorada rica y repetidamente con flores de lis, emblema del fundador y símbolo del nuevo poder adquirido, cuyo peso supera, con seguridad, en el caso de las jambas y quizás en el del dintel, los 3.500 kilos por pieza. Resulta difícil imaginar las carreteras y yuntas de bueyes que fueron necesarias para transportar estos bloques de granito, para recorrer por aquellos caminos de Castilla en los años finales del siglo XV a más de 32 leguas castellanas, que separaban las canteras de Cardeñosa de la ciudad del Pisuerga. También nos resulta muy llamativo que estos 3 bloques sean hasta el momento el ejemplo más antiguo de la llegada del granito de Cardeñosa a Valladolid. Además, probablemente representa un hito en el impulso inicial del empleo expansivo de esta piedra, por cuanto en el conjunto del área estudiada apenas se habría usado y explotado con anterioridad. La iglesia de Collado de Contreras constituye otro interesante ejemplar del grupo de iglesias tardogóticas abulenses de 3 naves, crucero y capilla mayor ochavada, levantadas en la primera mitad del siglo XVI. Pero ahora nos gustaría detenernos en su portada meridional, que ya Gómez Moreno calificó de estilo de berruguete y muy mal trazada, pero con esculturas bien hechas, con carácter y gusto en granito. En concreto, se trata de los granitos finos, equigranulares e iniquigranulares de Cardeñosa. Según María Jesús Ruiz Ayúcar, es obra concluida en 1537 por Juan Rodríguez, que asimismo intervino en la construcción de la capilla mayor. A pesar de su pésimo estado de conservación, traemos a colación la Casa del Arco de Piedra en Madrigal de las Altas Torres, de la cual solo la fachada se mantiene en pie y a duras penas, como único resto del antiguo Palacio de Justicia. Se trata de una obra claramente italianizante. Toda la fachada está cuajada de una profusa y rica decoración propia de la arquitectura plateresca del primer tercio del siglo XVI, llegando algunos autores a situarla en el círculo de Vasco de la Zarza. El principal argumento esgrimido, además de la consabida afiliación estilística, era la presencia del citado escultor renacentista en Madrigal, donde realizó el sepulcro de Ruy González de Castañeda y de su esposa Beatriz González en la iglesia de San Nicolás de Bari. Por nuestra parte, podemos añadir que la selección de granitos realizada en esta fachada también ahonda en esta línea, ya que entre ellos aparece, junto al fino equigranular, otro muy especial, que aunque con algunas reservas catalogamos como fino leucocrático, y que apenas hemos localizado en ningún edificio en nuestro estudio, a no ser en la fachada plateresca del Palacio de Polentinos de Ávila, obra que, como es bien sabido, también ha sido atribuida a Vasco de la Zarza. Como ya dieran a conocer Gutiérrez Robledo y Moreno Blanco, en 1545 el maestro Juan de Muniategui firmaba las trazas y condiciones para la ampliación y reforma del cuerpo de naves de la iglesia de Barromán. En esta obra también se levantó en clave renacentista la portada occidental. Se trata de una obra singular, labrada con granitos muy seleccionados. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, la iglesia de su colegio de Arévalo, que había sido fundado en 1579, pasó a estar dedicada a San Nicolás. En muy mal estado de conservación se construyó en ladrillo, dejando la sillería solo para la renacentista portada. Estamos ante un ejemplo de extrema selección de los granitos, empleándose casi todas las variedades del área de Cardeñosa. Sin duda, en nuestro ámbito de estudio, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura escurialense es el Palacio del Cardenal Espinosa en Martín Muñoz de las Posadas, que mandó levantar el humanista don Diego de Espinosa, erigido entre 1570
y 1574. La fachada es de ladrillo con zócalo de sillería de granito gris de Cardeñosa. En la clasicista portada se empleó la facies intermedia, al igual que en el patio de planta cuadrangular. De gran interés son las ruinas del antiguo convento de San Agustín de Madrigal de las Altas Torres, donde murió Fray Luis de León. Los restos que nos han llegado derivan de la reedificación efectuada gracias al patrocinio de don Gaspar de Quiroga. La obra se ejecutó a lo largo de la última década del siglo XVI y el primer tercio del XVII, siguiendo los principios de la arquitectura herreriana. No en vano, la traza general del convento fue dada en 1590 por el arquitecto Juan del Rivero Rada. En 1561 tuvo lugar el pavoroso incendio que asoló una parte muy considerable del centro de la población de Valladolid. Como consecuencia, hubo que construir la Plaza Mayor y las calles colindantes. Para ello se emplearon más de 230 columnas y pilastras de granito procedentes de las canteras de Cardeñosa, mayoritariamente de su variedad gris. Estimamos un volumen de piedra que supera con creces las 500 toneladas. Superado el primer tercio del siglo XVII, se inició en la zona de estudio, al igual que ocurrió en la ciudad de Ávila y por supuesto en gran parte del territorio nacional, una época de decadencia que se prolongó hasta bien entrado el 700 y que motivó un descenso muy importante de la actividad arquitectónica. En realidad, apenas se abordaron grandes proyectos constructivos en piedra, volviéndose a utilizar el ladrillo como principal material constructivo, siendo un ejemplo el convento de Carmelitas Descalzos de Fontiveros. De esta forma, el uso del granito quedó restringido a los zócalos, aristas vivas, portadas y ventanas, tanto de los templos como de las casas solariegas, destacando como variedad más demandada, según fue avanzando el siglo XVIII, el llamado rubio de Cardeñosa. En el campo de la arquitectura religiosa son buenos ejemplos el zócalo de la iglesia de Mamblas y las aristas vivas de la capilla mayor y crucero de la parroquial de Blasco Sancho. Por su parte, en el apartado de la arquitectura civil cabe mencionar la casa solariega de Cabezas del Pozo o el pósito de Hernán Sancho, levantado en época de Carlos III, en 1785 y hoy convertido en un bar. Tal escasez de edificios de nueva planta en los siglos XVII y XVIII no significó, empero, el abandono de las canteras de Cardeñosa. Antes bien, tras el trabajo de campo realizado, hemos constatado que este granito, con sus variedades, fue utilizado en la realización de más de 100 cruceros. Traemos como ejemplos el de Maello y el de Gotarrendura. El estudio de este considerable número de cruces, muchas de ellas fechadas, nos permite llegar a las cuatro siguientes conclusiones. 1. Que la mayor parte de los cruceros fue realizada durante el siglo XVII y primer tercio del XVIII. 2. Que se trata de una tipología de cruceros muy específica, con cruz de piezas cilíndricas y medidas estandarizadas, basamento y gradas. 3. Que todo ello, junto a la mayoritaria utilización de los granitos finos, para la cruz pudo significar una derivación y especialización en la organización productiva de las canteras de Cardeñosa, como respuesta a la escasez en la demanda constructiva monumental. Y 4. Que el área de expansión del material granítico para los cruceros traspasa el contorno del granito en los monumentos. De esta creativa manera se mantuvo el sistema productivo de las canteras de Cardeñosa, incluso en los siglos más oscuros de crisis, hasta continuar activas en la actualidad. Primera, en el románico y el gótico apenas se explotaron las canteras de Cardeñosa y Mingorría, produciéndose su despegue a finales del siglo XV, ya con el tardogótico, que se mantuvo a lo largo del XVI y las primeras décadas del XVII. La rica diversidad de facies graníticas aportó una gran versatilidad constructiva, favoreciendo su selección y, en muchos casos, delicados juegos de color con fines estéticos. Segunda, resulta llamativo el volumen de material transportado desde las canteras de origen a lo largo de la Edad Moderna. Tercera, tras el declive constructivo que se produjo desde el segundo tercio del siglo XVII y hasta las últimas décadas del XVIII,
las canteras de Cardiñosa consiguieron mantenerse al especializarse en la realización de cruceros de calvarios.